Mi nombre es Joana Gordillo, soy estudiante de la carrera de Derecho. El tema a exponer es sobre los métodos y reglas de la interpretación constitucional. El artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sin Control Constitucional nos dice que tiene como objeto y finalidad esta ley regular la jurisdicción constitucional con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos y garantizar la eficacia y la supremacía constitucional. Artículo 2. Principios de la justicia constitucional. Aquí tenemos el principio de aplicación más favorable a los derechos. Es importante la aplicación de la justicia constitucional, ya que se debe elegir el que proteja los derechos de la persona. Obligatoriedad de precedentes constitucional. Los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos sometidos a su conocimiento tienen fuerza vinculante. Es decir, la Corte podrá alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentativa, garantizando la progresividad de los derechos y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Optimación de los principios constitucionales. La creación, interpretación y aplicación del derecho deberá orientarse hacia el cumplimiento y optimación de los principios constitucionales. Obligatoriedad de administrar justicia constitucional. No se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas, oscuridad o falta de norma jurídica. Artículo 3. Métodos y reglas de la interpretación. En la interpretación constitucional se lo realizará en el sentido que más se favorezca los derechos humanos. Para esto se tendrá en cuenta los métodos y reglas de interpretación. Métodos y reglas de interpretación. Como primero tenemos las reglas de solución de los antinomios. Para solucionar los antinomios, este cuerpo legal nos da 3 reglas. Tenemos la jerárquicamente superior, en la cual la norma de rango superior, en este caso el conflicto normativo, prevalece sobre el rango inferior, respetando el orden jerárquico que establece la Constitución en su artículo 425. El especial, cuando se produce un conflicto normativo entre una norma general y la otra especial, respecto de aquella que se resuelve mediante la aplicación preferente de la norma especial. Y la posterior, que la norma posterior en el tiempo, en caso de conflicto normativo, prevalece sobre la anterior. Principio de proporcionalidad. Cuando existen contradicciones en esta norma y no podamos resolver por las reglas de la antinomia, podemos recurrir al principio de proporcionalidad, en el cual se verificará que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre protección y restricción constitucional. Ponderación. Es la valoración o balance que hace una autoridad facultada constitucionalmente para ello respecto de dos normas o principios del mismo rango. Esto es constitucional, es decir, toda la autoridad al encontrarse frente a un conflicto entre normas constitucionales está obligada a ponderar, valorar, balancear cuál de ellas permite una mejor efectividad de los derechos constitucionales, provocando que los mismos no sean coartados, sino al contrario, que puedan investir a la ciudadanía de los derechos que se consideran mucho más justos o necesarios. Interpretación evolutiva o dinámica. Para poder entender este numeral debemos conocer primero que los derechos no son constantes, estos evolucionan al paso de la humanidad, ya que con el desarrollo surgen nuevas circunstancias que podrían vulnerar derechos y para evitar dicha vulneración de los derechos evolucionan creando un nuevo o modificando uno ya establecido. Para ello, las normas se interpretan a partir de dicha evolución con el objeto de no hacerlas inoperantes o ineficientes o de tomarlas contrarias a otras reglas o principios constitucionales. Interpretación sistemática. La interpretación sistemática intenta comprender como un todo coherente la totalidad de las normas jurídicas y de los institutos jurídicos que les sirven de base. Esto podemos tomar en cuenta al momento de aplicar este principio, que las normas deben interpretarse a partir de un contexto general para así lograr la armonía entre todas las normas. Interpretación teológica. La interpretación teológica considera el objeto, motivo o fin razonable de la ley. Para la interpretación teológica, el sentido propio de las palabras es el punto de partida, mientras que el espíritu y finalidad de la ley constituyen el punto de llegada. Interpretación literal. Es la que se hace de un texto y que es fiel o se apega al sentido original de las palabras plasmadas en él. Esto nos puede ayudar a entender este principio, ya que cuando las normas es clara se puede apegar al temor literal de la misma.
Otros métodos de interpretación. La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del derecho y equidad, los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación. En el presente trabajo hemos podido concluir que la misión fundamental de las interpretaciones constitucionales es determinar el significado, sentido y alcance de las normas constitucionales y el uso de los métodos o criterios adecuados. También la investigación en enfoque es indispensable para un buen resultado en la interpretación constitucional y debe tenerse siempre como guía prevalente el contenido teológico del texto fundamental y no debe perderse de vista el pleno conocimiento y valoración de la fórmula política, motivos políticos o ideología política. Muchas gracias.